If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de nuestro podcast de Líder a Líder, donde me encuentro saludándoles con mucho gusto con Andrea. Hola. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas y todos nuestros líderes que nos escuchan, nos ven desde las diferentes plataformas? Aquí ya estamos en otra tarde de chismecito. Sí, chismecito, y además hoy vamos a empezar a hablar un poco de un tema que es bien relevante, pero que también vamos a tocar algunas fibras un tanto oscuras, pero también muy relevantes en la vivencia de un liderazgo bien entendido. Andrea, me gustaría comenzar, preguntándote cómo estás hoy y también que nos cuentes un poquito, si alguna vez, porque me gustaría que pudiéramos abordar el tema desde ahí, ¿te tocó declamar algún poema o algo así en la escuela? Ay, qué bonito. Estoy muy bien, muy expectante de esta tarde, la verdad, de qué va a surgir, qué vamos a sacar aquí en esta charla, qué chido. Y sí, era la niña que levantaba la mano para los poemas, claro, y todas las declamaciones. La verdad es que, mayormente iban orientadas hacia la patria por toda la parte de la escuela. Claro, claro. De hecho, es muy triste porque hay un poema, sí, como una poesía, declamación que no puedo olvidar y que ahora no estoy de acuerdo con ella. Es? Uy, una de Cristóbal Colón. A ver, un pedacito. ¿Cómo decía? Puerto de Palos, el 3 de agosto, 1492. No puedo olvidarla y no me gusta y no estoy de acuerdo, pero me obligaron a aprenderla. Ocupa un lugar especial en tu memoria. Oh, es horrible. Bueno, está esa y la que era como orientada a las mamás por el 10 de mayo. Casi siempre era la que decía de esas y me gustaba mucho. Es así, aquí. Aquí está, en un departamento especial en el corazón. Me pasa lo mismo. Ahorita que estás contando eso, yo tengo una memoria de cuando iba en la secundaria, me obligaron a aprenderme un poema que sigo sin comprender realmente, pero recuerdo muy bien la letra porque decía, ya no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre derramada sobre la arena. Y ahora pienso como... Pero ¿cuál era el punto, no? What's the point de ese poema? Pero bueno, yo lo declamaba y manoteaba y etcétera. Pero bueno, la poesía creo que nos ha acompañado desde muy pequeños. Es una expresión artística que nos toca abordar luego desde las etapas más tempranas del desarrollo y también nos quedan recuerdos para toda la vida, ¿no? Como estos que estamos platicando. Sí, pues al final son, como hemos hablado en otros capítulos, una forma de demostrar lo que el humano vive y lo que experimenta, cómo lo interioriza y finalmente sale un producto artístico que en este caso pues es la poesía. Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado al menos una vez que algún poema nos ha hecho suspirar o nos ha hecho también... nos ha hecho sentido a tal grado de que nos ha hecho vibrar de algún modo, ¿no? Tanto para eso no me gusta como para qué bonito que a alguien se le ocurrió algo así y yo lo puedo usar para expresar mi alma, mi espíritu en movimiento, ¿no? Yo actualmente, soy muy, muy apasionado, muy aficionado de la literatura principalmente latinoamericana, pero toda esa literatura, toda esa poesía que nos acompaña en los tiempos de ahora tiene orígenes pues en sociedades que han venido avanzando junto con nosotros, junto con nuestras sociedades actuales, y en ese sentido pues hay una etapa de cierto oscurantismo, como le llaman, al desarrollo de la poesía y de la literatura, y esa etapa se le llama, le llaman poetas malditos a los exponentes de esas corrientes de la poesía. Andrea, ¿alguna vez has escuchado hablar de esto? La verdad es que como tal el término nunca lo había escuchado hasta que me compartiste y dije, wow, ¿de qué se trata? Cuando empecé así a documentarme más o menos y a prepararme para la charla, tiene mucho sentido que los llamen así. Creo que el mundo siempre apunta con este tipo de adjetivos hacia seres como los que vamos a hablar el día de hoy. Tiene diferentes matices el tema. Y me gusta eso porque la diversidad y los matices es lo que le dan, como lo dan a la vida como esta emoción y este avance y el cambio siempre requiere de diferentes matices como tal, entonces sí. Está chido. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el arte en sus múltiples manifestaciones, una de ellas es la poesía, sirve mucho para un ser humano expresar su naturaleza o entender su conexión con la naturaleza y al mismo tiempo, hablando de líder a líder, pues hablando para las personas que están escuchando y viendo este episodio, es muy claro que cuando las personas estamos viviendo un liderazgo, estamos aspirando a conseguir cosas, a lograr cosas, a orientar equipos a un objetivo, etcétera, tenemos que hacer uso de todos los recursos disponibles y a veces los recursos disponibles también es el arte. No un recurso como, mira,
vamos a liderar a través del arte, así como un ABC, ¿no? Más bien como el arte como una vía de descarga también de emociones que a veces también nos da sentido como personas y como seres humanos y como líderes al final. Y por otro lado, la palabra malditos es un poco ahí como medio pesadona, ¿no? Sí. Es como ya cuando dices que algo es maldito, es como, wow, tiene una marca como de no negatividad. Pasar, cuidado. Sí, warning, ¿no? Sí, así sí, de, sí. no vengas, no lo hagas. Entonces sí, tienes razón. Y un poquito ya en el tema de los poetas malditos, a lo mejor se podría estar preguntando a alguien, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo qué tiene que ver con el liderazgo? Y tiene muchísimo que ver y lo vamos a ir hablando en los siguientes minutos. Pero de entrada quisiera comentar que la corriente que representa a los poetas malditos, que son del siglo XIX en Francia, es el malditismo, así se le llama como a esa corriente de poetas malditos. Y todo empieza, o sea, como hay algunos exponentes de esta corriente, pero todo empieza, Andrea, cuando de pronto una sociedad muy conservadora, muy clasista, extremadamente alineada al deber ser, cualquiera que sea el deber ser, alineado a ese deber ser convencional y discrecional de la época, empieza a tomar decisiones y empiezan a crecer las brechas de poder. Ese clasismo empieza a oprimir a los que venían desde más abajo y como el arte es la expresión humana por excelencia, una corriente de personas empieza a hacer poesía, empieza a abordar literatura desde algo que era alejado de la estética tradicional, convencional. Entonces es ahí donde surgen los poetas malditos. Y bueno, más que comentarlos, que ahorita lo vamos a hacer también, por qué, o sea, por qué existen, por qué lo hicieron. Claro que tienen una esencia de revolución, o sea, buscaban revolucionar las estructuras sociales convencionales a través de su arte. Andrea, ¿qué opinas de eso? Está genial. Creo que me recuerda muchísimo el capítulo de Freestyle que platicábamos. El hecho de que lo convencional no siempre va a prevalecer o está representando a todos. La moral en turno no está encerrando a todas las vivencias, a todas las experiencias que el mundo está teniendo o que la población en general tiene. Entonces, desde ese punto de vista, me gusta incluso pensar que a lo mejor estos poetas malditos tal vez ni siquiera pensaban en formar un movimiento o tal vez en ese momento ni siquiera sabían que iban a tener una etiqueta que por su forma de vida y por lo que producían iba a significar algo, ¿no? Tal vez simplemente querían ser representados, o sea, tal vez simplemente querían como desde su vivencia decir, hey, esto también existe y también está chido hablar de, y también se tiene que hablar de y representar y exponer, ¿no? Ante como todo lo monótono, lo encasillado, el status quo, el patrón. Entonces me gusta eso, creo que lo de siempre, ¿no? Este tipo de situaciones hace que la gente saque lo mejor de sí o la forma que tiene de expresar lo que está viviendo. Sí, en esta misma conversación estoy completamente de acuerdo contigo. La sociedad que ve nacer a estos poetas malditos o esta corriente del malditismo venía de una poesía o de una literatura tradicional y convencional más romántica, como el romanticismo, como el sentimentalismo, como esa parte donde se enfatizaba mucho, repito, la estética convencional de lo que el arte venía representando en los últimos años, pues después de un renacimiento y después de muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me gustaría compartir de los poetas malditos es que ellos tenían un estilo como más gótico y decadente. O sea, si hubiera que ponerles un par de hashtags o de etiquetas, serían esas dos de inicio, y después que estaban muy alejados de lo puritano, esa sociedad clasista, conservadora, que solamente buscaba pues satisfacer sus necesidades sin pensar tanto en las necesidades del colectivo, era muy purista. Entonces estaban siempre al escrutinio, a los ojos de todas las personas, lo que no era parecido a lo que debería de estar sucediendo. Entonces los poetas malditos, empezando por uno de sus máximos y primeros exponentes que en un momentito más vamos a comentar, tiene esta, digamos, como esta esencia, esta parte importante de decir, mira, hay una sociedad. Esa sociedad clasista, conservadora y puritana también tiene una periferia.
Si esa sociedad no está representando los intereses de todas las personas que se encuentran en ese colectivo, evidentemente se forman anillos alrededor de esa periferia. Ese subarte que empieza a nacer en esa periferia de la sociedad clasista es donde están y se ubican los poetas malditos y los artistas malditos en general, porque hay de otros artes también que pudiéramos comentar, ¿no, Andrea? Sí, justo antes de este capítulo estábamos por ahí platicando cuánto se puede abordar desde esta línea de lo maldito, desde lo no socialmente aceptado en ese sentido. Y si les gustaría, a lo mejor un pequeño comercial, si les gustaría que abordáramos otras formas de arte desde esta perspectiva de lo maldito, pues comenten, háganos llegar sus sugerencias a nuestras redes sociales y podemos igual abordar. Este se lo vamos a dedicar a los poetas, pero igual podemos, como tú dices, abarcar desde diferentes líneas. Algo que quería preguntarte, amigo, por ejemplo, ¿te refieres, cuando dices que se sale de la norma o que se sale de lo establecido o de la pureza, ¿te refieres a lo estructural o al fondo, por así decirlo, de sus escritos, de su arte? Es que, bueno, desde el punto de vista de análisis del que yo lo quiero comentar, la forma resulta ser fondo. O sea, la forma de manifestar también habla de un fondo que motiva esa forma de manifestarlo. Okay. Entonces, evidentemente lo estructural se traduce en lo vivencial a través del arte. Lo que yo encuentro en estos poetas malditos es más que nada en ese sentido, como este reclamo. Y voy a empezar un poquito hablando de Baudelaire, que es como el primero de todos ellos, como el padre de todo este malditismo. Él puso una bandera muy clara en esta dialéctica de lo convencional contra lo real, lo materialmente, digamos, real, que es el simbolismo de contraste. O sea, él dice, mira, hay esta parte donde existen cosas que son bellas. Existe la belleza del arte, la cosa bonita, la cosa que todos queremos ver y que todos queremos aplaudir. Pero también existe otra parte que es como el lado oscuro de eso, que es como la perdición, la tristeza, la decadencia, lo más oscuro, pues. Entonces, él no desdeña, o sea, no desprecia el que exista un lado oscuro de las cosas. Más bien dice, hey, tenemos que, como sociedad, entender que no todo debe de ser bello. También puede haber cosas que sean reales, aunque sean oscuras, y también las debemos de comprender y de considerar. Entonces, con esto, él pone las bases muy, muy firmes de lo que viene a ser después este malditismo, como le llaman, pero a partir de una conciencia que a mí en lo personal, Andrea, me gustaría conocer tu opinión también, me hace mucho sentido. O sea, no todo debe de ser arcoíris siempre y cosa bonita también. O sea, y él no lo dice como de, hey, vamos a deprimirnos todos juntos. Lo dice como, hey, vamos a evolucionar a partir de una dialéctica de entender que hay cosas buenas, hay cosas que no son bellas, pero que todo es parte de una humanidad y de un avance social, ¿no? Me encanta. Justo cuando estabas hablando de esto, me llegó a la mente algo súper importante que es básico de entender cuando estás tratando de avanzar como individuo y como colectivo. Abarcar todas las dimensiones del humano, desde las más oscuras hasta las más sobresalientes y bellas y nobles, hace que realmente podamos avanzar. Es decir, no, como tú dices, no desde una romantización del sufrimiento o romantización del oscuro o romantización de lo perverso que puede llegar a ser el ser humano, sino a través de la aceptación de que eso existe y que tiene bases que incluso pueden ser prevenibles, ¿sí me entiendes? No, no nos vamos a meter acá en temas de criminología y esas cosas porque la neta no le sé, pero existen bases estructurales que hacen que la gente actúe como actúe. A veces no es tanto biológico, sino desde una vivencia estructural que la sociedad está replicando a pesar de las épocas, a pesar de los avances, sigue y sigue y sigue continuando, y es por eso que encontramos ciertos patrones de comportamiento perversos, patrones de comportamiento tristes, desgarradores en las personas, porque esto se sigue replicando. Y como tú dices, o sea, es importante siempre mencionarlo, o sea, no olvidar que existe, porque si lo ignoramos sabiendo que existe, imagínate si dejamos de hablar de eso, ¿no? Sí. O sea, se torna pues
insuperable incluso. Sí, es que llegar a un nivel de represión, como dices, termina por buscar una salida, tanta presión en un contenedor, ¿no? O sea, llamándole contenedor como una realidad social. Creo que, como dices, o sea, me pones a pensar mucho porque esta sociedad decadente de la que también se habla actualmente, o sea, ahora que estamos hablando el día de hoy de este tema en esta época, también se habla de una sociedad que está en decadencia, que solamente está consumiendo, que solamente está buscando pretender, que solo quiere parecer y que se desprende mucho de su espíritu, de su alma, de su lugar natural en su espíritu, pues de su propia fenomenología. Entonces, este es un discurso que es vigente completamente porque llega un momento en el que fuera de todas las convencionalidades donde no te están diciendo tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero, tienes que tener el trabajo, tienes que tener la casa, los hijos, el perro, el jardín, la camioneta. Después de eso, ¿qué? O sea, después de eso, ¿qué queda? Una tumba, un hoyo en la tierra. Entonces, es ahí donde no todo debe de ser bello. Y es por eso que esta crítica social a través de los poetas malditos cobra sentido. Porque es como, oye, no todo es bello. También está esta otra parte y también es parte de la historia. Y de la existencia, claro. Y el espíritu humano. O sea, si no nos reflejamos en algo así, imagínate, sufriríamos en silencio, que de por sí hay mucha gente sufriendo así, ¿no? Uh-huh. No, a lo mejor no muchas veces te va a tocar, y aquí lo hago ya como un llamado. Uh-huh. A través de tu desarrollo personal y de tu liderazgo, no todo va a ser padre. Y si como persona no aceptas eso, pues estamos jodidos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que tenemos este mal, ¿no? Como contemporáneo de idealizar, de tienes que ser exitoso. Y claro que siempre va a ser mejor buscar un mensaje positivo en lo que nosotros primero metemos en nuestra programación individual y después lanzamos al mundo, ¿no? O sea, creo que hablando otra vez de la fenomenología, que es el mundo de los hechos más allá de las ideas, o sea, el uno hacer el bien trasciende cualquier discurso nada más del bien y el mal. O sea, las acciones hablan por uno mismo y sobran, pues. O sea, cuando las palabras sobran cuando hay acciones, quiero decir. Entonces, en este mismo sentido, un poquito como para aterrizar la idea que tenía con lo que acabas de comentar, Andrea. Por ejemplo, Baudelaire, que es se le atribuye como la paternidad del muchacho llamado malditismo. Él se inspiraba mucho en Edgar Allan Poe, que tiene unos cuentos y unos escritos y una literatura en general muy, muy oscura. Seguramente quien esté escuchando también este episodio y tú seguramente lo has visto también, Andrea, lo hemos platicado. Tenía como no sé cómo llamarle, o sea, era una literatura muy trastornada, así que decías, wow, ¿en qué momento este tipo se le ocurrió esta locura, no? Claro que todo venía de una coyuntura o de una naturaleza del momento donde él estaba pasándola terriblemente mal. Y uno dice, ay, mira, qué artista, ¿no? Cuando lee sus cosas, pero él estaba muriéndose cuando escribía, era una locura. Exactamente, o sea, es esta ambivalencia del dolor y del sufrimiento que puede traer resultados que al ni siquiera sé si en su época él fue tan famoso como pasa con muchísimos artistas que jamás se dan cuenta como del impacto que tiene su obra porque no les toca vivirlo. Pero es esto, ¿no? O sea, como desde el dolor hay gente que saca este tipo de cosas y que al final la sociedad responde porque todos nos identificamos con el dolor. O sea, y al hacer eso, pues estás hablando de una condición humana que es inherente a nosotros. Claro. Entonces, yo guardo con mucho cariño también los escritos de Edgar Allan Poe porque pues fueron como de mis lecturas así de... Pues sí, no sé por qué, pero las leía desde como los 11, 12 años. Me gusta desde ahí mucho el suspenso, el terror y este tipo de temas. Y siempre pienso en eso, ¿no? O sea, cuánta sufrimiento tuvo que tener para que se le ocurrieran esas cosas, pero qué importante fue también para la historia esta parte. Sí, es que es esa parte. El otro día estaba escuchando un episodio de un podcast de un amigo donde comentaba que la historia siempre está escrita sobre los cadáveres de los perdedores, ¿no? De la batalla. O sea, traduciéndolo o parafraseándolo, me da la impresión pues de que la historia siempre está escrita por los vencedores. Entonces, es como no darle un lugar en la historia a la parte que no es la que todos queremos escuchar como una esperanza de progreso colectivo al futuro, y eso es como discrecional, ¿no? Es como querer callar la boca de algo que no queremos que suceda. Evidentemente, como dicen, ¿no? No conocer la historia también es aceptar que se puede repetir.
Yo quisiera también comentar de este tipo de temas. Por ejemplo, decía de Edgar Allan Poe, que inspiró en su momento a Baudelaire, pero había otros poetas malditos como fueron Rimbaud, Verlaine, Laforge y Mallarmé. Todos ellos tenían una característica en común y está bien interesante. No me parece que sea tal vez deseable, pero es lo que es, ¿no? O sea, y hay que comentarlo. Empezando por Rimbaud, él decía que hay un escape de la realidad que sucede a través de abismos deseables y artificiales. O sea, él decía que había paraísos artificiales sobre los cuales nosotros encontrábamos abismos deseables. Eran escapes de la realidad. Y por eso a veces como que se quedaban en el trip y no sabían si preferían vivir entre vicios, por ejemplo, entre alcohol, entre drogas de la época, entre vicios en general, en lugar de estar en la realidad que no les, digamos, no les bastaba, ¿no? Uh-huh. Es que qué loco, ¿no? Es la magia y los peligros de los excesos. Uh-huh. Sí, me he encontrado pues con historias y yo creo que también, inclusive desde ahí podríamos abordar todo un dilema a partir de el acceso a las drogas de la gente, ¿no? En general. Uh-huh. O sea, desde dónde se aborda ese deseo de curiosidad, porque evidentemente a lo mejor es un deseo de curiosidad de todos los artistas normalmente tienen eso, ¿no? O sea, uh-huh. Es como el común denominador. Buscan explicarse cosas que por su ser natural tan emocional y tan sensible con su entorno, uh-huh. no se lo explican convencionalmente, o sea, tienen que vivir, un artista tiene que vivir muchas cosas para poder seguir haciendo arte. En algún punto ese vivir puede salirse de control, uh-huh. y es lo que comentábamos muchas veces, o sea, normalmente las personas creativas, los artistas, esta gente que expresa de una manera mucho más fuerte la vivencia humana, muchas veces tiene ese miedito o esa precaución al querer tratar el fondo de uh-huh. muchas situaciones que vive, porque tienes miedo de que después de eso ya no siga siendo uh-huh. el mismo creativo de antes, porque como tu fondo o tu origen se vio modificado o ya le diste un sentido, incluso uh-huh. ya lo trabajaste, es difícil hasta cierto punto. ¿De dónde voy a sacar la inspiración, no? Sí, claro. Si ya no es desde este lugar oscuro que me acompaña todo el tiempo. Entonces, es curioso, pues, la manera de abordar de los diferentes artistas. Te digo, no quiero romantizar porque fue demasiado injusto, tal vez la opresión es injusta y desde donde lo quieras ver no es viable y no es bueno que un ser humano tenga que vivir cierta situación de represión para poder sacar de lo que es capaz, pero es así, y como te dices, así sucedió y así pasa en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo que, no sé, ahorita que dices eso, seguramente a alguien le va a hacer también mucho sentido. ¿Cómo es que a veces nosotros tememos, como personas contemporáneas, pues, el tratar algo en terapia o hablar de algún problema con algún amigo, con un familiar, porque tal vez tememos sobreexponernos y en esa sobreexposición que se agudice nuestro problema o que se resuelva. Ambas pudieran no ser las que queremos, pero no tenemos a veces la valentía de poder entender, y esto sí es algo que quisiera comentar muy claramente, que cuando estamos frente a una dificultad, por ejemplo, o frente a un sentimiento que nos daña momentáneamente, a veces esa inspiración, como tú dices, y me acuerdo mucho de una canción que se llama The Wallflowers, que se llama One Headlight, muy buena. Esa canción es una metáfora de cómo una persona de pronto se queda sin inspiración. Entonces, el concepto One Headlight, que es como ir conduciendo un vehículo con solo un faro, él dice, bueno, tengo que avanzar. Aunque no tenga las dos luces y pueda ver todo el camino claramente, necesito avanzar con un solo faro. Entonces, después en la metáfora, él comenta que al final de cuentas todo va a estar bien, pero también entender nosotros que a veces es necesario pisar sobre esa desgracia, desdicha o tristeza situacional para poder evolucionar, aunque se nos quite lo que estábamos viviendo antes, la inspiración, lo que sea, porque eso te habilita o te hace acceder a nuevos estadios que pueden ser tal vez mejores, tal vez no lo sabemos, pero más reales para ti, o sea, para allá es donde la vida pudiera dirigirse. Sí, yo creo que ese en el mejor de los casos.
O sea, en el caso en el que el abismo, miraste el abismo y el abismo no te miró de regreso. O sea, en el que pudiste salir, ¿no? Barras. Pero es una moneda al aire, o sea, muchos de nosotros hemos salido de situaciones que nos paralizaron y situaciones de dolor que nos hicieron sacar los mejores recursos emocionales que teníamos en el momento para afrontarlo y ahora ser quienes somos, ¿no? Pero hay muchas situaciones que es imposible abordarlas y yo creo que aquí también está otro componente valioso de esta conversación. El colectivo. Muchas veces mirar hacia el colectivo hace que entonces esa situación sí sea abordable, sí sea un lugar desde el que puedo pisar para salir, ¿no? Claro. Y no desde el que me va a consumir para todo, ¿no? O sea, que va a consumir mi vida, va a consumir inclusive mi creatividad. Me hace recordar mucho también una película muy bonita y muy simple de entender, pues, la película de Soul, se llama así, que recientemente salió en Disney, que habla como de eso, ¿no? De que como tu pasión también puede llevarte hacia un abismo del que no puedes regresar. Y que muchas veces puede significar lo contrario a lo que estabas intentando vivir. La pasión, la vida, ese éxtasis que quisiéramos tener todo el tiempo, no es sustentable, no existe. Y también tiene que ser mesurado, ¿no? Entonces, también eso pienso, ¿no? A lo mejor la motivación de muchos de estos artistas, poetas malditos es, tengo que vivir, tengo que sacar de alguna manera, el exceso me va a hacer sacar muchísimas cosas, o esta vía de escape que parece súper fácil, incluso puede traer frutos o escapes momentáneos, pequeñas islas de entre todo este mar de cosas feas que estoy viviendo, pero hasta qué punto eso me está salvando o solamente está prolongando mi desdicha. Sí, es wow, es que ya la charla se está elevando como a un nivel de conceptos muy, muy padre. Me gusta mucho eso porque seguramente a las personas también que están escuchando y viendo el episodio les refleja alguna situación de lo que hemos estado platicando y también hace sentido criticar de pronto o señalar, si bien conviene mejor, cosas que van sucediendo en el devenir pues, de las sociedades que a veces no son exactamente lo que, pues la realidad con la que a nosotros nos basta y también partir de buscar que ésta mejore desde la acción, ¿no? Antes de que pasemos como un poquito al tema, porque está buenísimo este episodio, me encanta la charla, Andrea. Hay un libro que es así como súper memorable, nombrado de Baudelaire, que se llama Las Flores del Mal. Las Flores del Mal es un poemario que es profundamente oscuro, pero que en esa oscuridad también tiene una mística buenísima. O sea, si a ti te gusta la poesía y te hace vibrar la poesía, Las Flores del Mal es un libro que tienes que leer. O sea, de verdad, a mí hay poemas que ni siquiera alcanzo a entender porque los leo una y entiendo un nivel de profundidad y los leo 10 veces y entiendo el segundo nivel y digo, wow. O sea, no es como que vengan configurados para niveles de profundidad, pero sí te dejan ver cómo es que una persona que ha pasado por muchas cosas, no solamente por lo estéticamente bello y aceptable, te puede expresar un sentimiento tan profundamente que, pues si no estás en contexto así de, estoy sintiendo esto, también tienes que darle sus buenas repasaditas. Finalmente quiero citar a uno que es imperdible, es el último de los poetas malditos, así como el que todos pudimos haber conocido alguna vez, incluso en estos tiempos, que bueno, ya tiene mucho que falleció, pero su nombre es Charles Bukowski. Charles Bukowski, justamente aquí tenemos un libro de él, uno de sus más famosos libros se llama Escritos de un viejo indecente, júzguenlo ustedes mismos, pero bueno, Charles Bukowski justamente como una persona con ascendencia polaca y después se pone a vivir en Los Ángeles, vive en medio de una sociedad también decadente, entre bares, entre personas, entre prostitutas, entre personas que estaban en indigencia. Y él empieza a hablar de la belleza del lado oscuro de la vida también. Y se vuelve un rockstar y después de 94 años de estar viviendo una vida desenfrenada de excesos, él muere al final de todo ese tiempo. Pero bueno, creo que es imperdible. Y de hecho la frase con la que abrimos este episodio, que es un fragmento de un poema que se llama Go All the Way, que les recomiendo muchísimo. O sea, yo francamente cuando escuché este poema, porque, bueno, lo escuché declamado, yo dije, qué bonito poema, ¿quién es el artista
digamos así, con luz, con una estela de luz y con una aura súper bonita que lo escribió. Eso dije, no es Charles Bukowski. Yo, ¿qué? Charles Bukowski escribió eso. Sí, o sea, en ese poema al final del día que se llama Go All the Way, habla de, pues no importa qué, ¿no? Hazlo y ve hasta el final, vas a perder muchas cosas, la vida no está tan bonita como te han dicho, pero ve. Ujú. Buenísimo. Sí, pues nos hable también de todo esto que son los matices humanos. O sea, no porque te estén pasando un montón de desgracias significa que, o sea, como que tu estado mental porque muchas veces hacemos eso, juzgamos todo el tiempo de que pasan cosas malas porque no se lo propone lo suficiente, su estado mental no está listo. No, sí tiene mucho de peso tu mentalidad, sí tiene mucho de peso la situación en la que tú te encuentres y la voluntad que tú ejerzas, pero hay muchas cosas estructurales que tienen que ver con el desarrollo de la gente y no podemos juzgar por sus vivencias, solamente por sus vivencias, a la voluntad o el derecho de una persona de motivarse y soñar e inspirar a los demás, ¿no? Que es lo que en esta lección nos da Bukowski, ¿no? Sí. Cosas bellas pueden salir de lo más oscuro, cosas bellas también deben ser representadas desde las vivencias más decadentes, ¿no? De lo que esta sociedad llama decadente igual. Entonces, pues es eso, la dificultad también tiene sus posibilidades, vamos a llamarlo así. Me gustaría citar antes de que se me olvide una charla TED que es de Carla Sousa que dice que dulces son los frutos de la adversidad. Buenísima charla TED y habla un poquito también de esto, ¿no? Como dice Andrea, la parte de nosotros entender que pues también hay que aguantar candela. El otro día compartí un meme ahí en mis estados donde decía, ulala, señor francés, ahora le llaman resiliencia, pero antes le decían aguantar vara. Pues sí, o sea, la verdad es que uno tiene pues que entender esa parte. Y bueno, hablando un poco también ya de liderazgo, nosotros como personas que buscan ejercer un liderazgo actualmente, ¿cómo innovar? Por ejemplo, es una pregunta que yo me hago en silencio. ¿Cómo innovar? ¿Cómo proponer cosas diferentes en medio de una sociedad donde otra vez hay muchas convencionalidades? La sociedad se ha anidado en muchas cuestiones que van dictaminadas ahora por el mercado en un capitalismo que nos va orientando en decisiones que parecen nuestras, pero que son de alguien que nos está vendiendo algo al final del día. Mi celular seguro está escuchando esto y me va a querer vender un libro comunista o algo así. Pero a lo que voy con esto es, o sea, el reto del liderazgo frente a todas las convencionalidades que nos toca esquivar o ponerle el pecho a las balas y bueno, al final de cuentas enfrentarnos, Andrea, ¿cómo ves? Sí, o sea, el hecho de cuestionarnos todo el tiempo realmente qué queremos representar y ser muy auténticos. Creo que esto es también una de las enseñanzas de este malditismo. Mi dislexia. No, es muy rara la palabra realmente. Desde el malditismo, ¿no? Ser auténticos, creo que eso también es una buena referencia. No, yo creo que desde la apariencia no se puede lograr nada y tu liderazgo no va a ir muy lejos si lo que estás haciendo es aparentar. Sí, hay que ser auténticos y esa autenticidad a veces significa que uno sale del barrio, pero el barrio sale nunca de nosotros. Simón. Entonces tienes que hacer eso, ¿no? Aceptar las realidades que uno tiene que representar y no querer esquivarlas, que creo que es muchas veces lo que en el camino se nos va olvidando. Sí, es que tiene todo sentido y justamente iba a abordar el tema también y lo refuerzo, el tema de la autenticidad, o sea, cómo ser auténticos en la sociedad de las mismas características que ya comentamos, pero también cómo hacer revolución desde los recursos que tenemos ahora mismo. O sea, afortunadamente vivimos está masificada la información y tenemos acceso a muchísimos recursos informativos que antes no teníamos. Pero ¿cómo es que nosotros, y tampoco se vayan a sentir ansiosas o ansiosos así como de, ¿qué tengo que hacer con toda esta información? Estoy en posibilidad de cambiar el mundo con ello. Tal vez no, tal vez sí, no sabemos, pero lo que sí es que se vuelve cada vez más retador porque el mundo o las sociedades que van actualmente guiadas por el mercado y el consumismo, sin que sea una crítica terriblemente al consumismo lo que estoy haciendo, no es una apología, como decía José Mujica, no es una apología a la mendicidad o a vivir con una piedra, un chicle bubaló y un clip en la bolsa. No, o sea, sencillamente apegarnos a lo esencial. Y eso sí te lo puedo decir, lo esencial no está en las tiendas departamentales para una persona regularmente. Yo respeto, pero no está ahí.
Hay una frase que quiero comentar respecto a esto que estamos diciendo de liderazgo. Se preguntaban los poetas malditos, y lo leí hace un rato, ¿dónde está la sede del alma? Fue la respuesta que le dieron a una persona que dijo, es que ¿por qué estás promoviendo cosas negativas en medio de una sociedad y una literatura y un arte que es bello? Entonces, en vez de decir, pues porque también existe el lado oscuro y todo eso que ya dijimos hace un ratito, dijo, ¿dónde se encuentra la sede del alma? Entonces, pues todos así de, what the fuck, ¿de qué estás hablando? Él comenta así, o sea, la sede del alma está justo entre la parte iluminada y la parte oscura. Ahí es donde está la sede del alma. Entonces, eso somos, claro. Inevitablemente. Somos pureza, somos bondad, somos cosas bonitas y también somos cosas terriblemente humanas porque eso nos caracteriza. Uh-huh. Y es importante, ¿no? Me encanta, creo que también, o sea, es lo que digo, ¿no? Respeto si tu esencialidad está en muchísimas cosas que yo no concibo como eso, pero sí creo que el espíritu humano siempre va a buscar, y tú sabes, cuando todos han tenido esa pregunta existencial, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué más? Ok, sí, pero ¿qué más? Uh-huh. ¿Qué sigue? ¿Qué hay más de esto? ¿Por qué solo esto? Todas esas cuestiones es porque tu alma en realidad está buscando respuestas donde hasta el momento no se ha tenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me lleva a citar a uno de mis raperos favoritos que igual mencionamos en el capítulo de liderazgo y freestyle, por si no lo has escuchado, escúchalo. Sí, buenísimo. Que es Bocito, ¿no? Y en una parte dice, o sea, si estás viviendo mierda, ¿qué mierda vas a contar? Uh-huh. Entonces, vívela, ¿no? O sea, mézclate, arriésgate, ve y descubre, toma tu curiosidad con la máxima precaución posible, pero vive esa situación, vive esa ambigüedad del ser humano para que puedas desde ahí experimentar y tocar diferente en esta orquesta llamada vida. Claro, y me gusta mucho el concepto porque al final podemos referenciarnos un poquito también en medio de una sociedad que nos da todo como ya en digamos, como recetas de microondas, así como 10 maneras de tal o 15 de tal o así. El caos como un elemento de creación, o sea, tal cual el universo se crea a partir del caos, entonces nosotros también como individuos que estamos hechos de materia universal, ya poniéndome un poquito más cuántico, también tenemos que vivir dentro de nuestro pequeño universo individual ciertos episodios de caos para que otras cosas sucedan. Hablábamos en alguno de los episodios de la temporada pasada sobre las crisis. Me parece que, hablándole un poquito con el tema de lo que estamos ahorita ya cerrando, las crisis y el caos son como ese peldaño que a veces uno tiene que pisar para decir, bueno, o sea, tenía que vivir esto para que suceda lo otro y pues también está padre, ¿no? El caos, una escalera que te puede llevar al éxito. El caos, lo sí. Escuché en Game of Thrones. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues Andrea, no sé, me gustaría ya finalmente, además de toda esta charla deliciosa que hemos tenido, pues no sé, quisieras comentar algo más respecto a este asunto de los poetas malditos y cómo se relaciona con nuestros liderazgos. Pues eso, desde la diversidad, desde el hecho de aceptar que desde el liderazgo está bien no aceptar solamente lo bonito, lo deseable, lo conservador, lo tranquilo. De hecho, tu liderazgo debería llamarte más bien a ver hacia esos sitios donde no están volteando o donde se está volteando pero queriendo tapar, ¿no? Entonces, invitarlos a conocer la vida de estos poetas malditos, a investigar más, a conocer su obra también y darle un vistazo al abismo para ver qué nos puede decir también. Me encanta esa metáfora. Me parece que es de Nietzsche, ¿no? O de Schopenhauer. Sí, creo que es Nietzsche. Tal cual decía, bueno, la voy a como a parafrasear porque me gusta mucho y seguro por si alguien no la ha escuchado, hablaba de ten cuidado qué tanto tiempo estás viendo el abismo porque tarde o temprano el abismo también ve dentro de ti y es como, wow. Sí, y es real, o sea, esto a mí me ha servido para entender muchas cosas, te lo confieso, y me gustaría compartirlo porque a veces entiendo, por ejemplo, o sea, si tú te juntas con cierto tipo de personas o con ciertos grupos, pues al final de cuentas esos grupos también se significan a sí mismos en lo que tú eres y te vuelves un elemento de un conjunto. Lo mismo pasa con el consumo, lo mismo pasa con muchas cosas. Entonces, qué mejor que elijamos muy bien qué tipo de abismos estamos observando, porque tarde o temprano, Andrea,
te va a mirar de vuelta. En fin, pues bueno, de mi parte, yo quisiera sí invitar a las personas que están viendo y escuchando este episodio a que en medio de un mundo en el que pareciéramos tener tanta prisa, pareciéramos tener tantas ganas de éxito, pareciéramos tener un montón de gente motivándonos sin conocer siempre nuestra situación. Digo, es bueno siempre buscar un enganche con temas y con conceptos positivos, porque son nuestras referencias y al final de cuentas siempre es de lo que te abrazas cuando la marea se pone fuerte y evita que te hundas. Entonces, eso sí es bueno. Yo de mi parte pues lo defiendo a capa y espada, pero que también nos permitamos sin poner una casa en la desdicha, o sea, eso sí también creo que sería importante, sin edificar un monumento a la tristeza y a la decadencia, o sea, que sepamos que es como si fueran estaciones de un metro, de un tren, ¿no? O sea, estación tristeza, vámonos, estación alegría, vámonos, y el destino es el final del túnel. Entonces, pues invitarles a eso, a que nos permitamos vivirlo, sentirlo, gozarlo, disfrutarlo, abrazarlo y finalmente pues vivir nuestro liderazgo desde la multiplicidad de los estadios del alma, porque ya dijimos, el alma tiene sede entre lo claro y lo oscuro, ¿no? Sí, take your broken heart, make it into art. Yeah, me gusta. Bueno, pues líderes, qué bueno que estuvieron acá. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Chaucito. À tes mais. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.